Buenas tardes, amigos participantes nacionales e internacionales. Un saludo también a la Municipalidad de San Martín de Porres. Sean todos bienvenidos al curso Prevención de Riesgos Psicosociales. A todos los participantes les recordamos que pueden dejar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas al finalizar la capacitación. Este curso está organizado por el Grupo Educativo Capacítate Perú, junto con la licenciada Jenny Osorio Gadea, psicóloga y psicoterapeuta, docente en Healthstyle Perú, coordinadora de un programa en CIATA, conductora del espacio Mente y Corazón en Conexión. Licenciado Osorio, ya puede iniciar con la capacitación. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la presentación. Gracias también por la invitación al Grupo Educativo Capacítate Perú. Y bienvenidos a todos ustedes también a este espacio. Bien, les voy a compartir mi material y vamos a estar interactuando. Como ustedes saben, hoy vamos a estar compartiendo un tema sobre lo que es el riesgo psicosocial en el trabajo. Y sería importante compartir, ¿no? Los que deseen pueden también aperturar sus micros o quizás escribirlo por chat. Eh, Para ustedes, ¿por qué es importante eh, desde la mirada, ¿no? que yo le voy a dar a esta temática? ¿Por qué es importante la salud mental en el trabajo? ¿No? ¿Por qué es importante cuidar la salud mental? ¿No? Y después también quizás reflexionar cuáles son esas situaciones que de alguna u otra manera nos pueden generar estrés. Quizás diferentes situaciones dentro del entorno. Y si no lo tienen, ¿no? Quizás algunos ejemplos desde vivencias compartidas. Esa es una reflexión muy personal, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de salud mental? Entonces, hablar de salud mental es importante porque nos permite trabajar desde una mirada de prevención. Y esta mirada de prevención eh, es también tener en cuenta, conocer cuáles son esos síntomas o esos indicadores que nos pueden llevar a sugerir un trabajo más profesional, ¿no? Y esto se puede dar en todos nuestros ámbitos donde nosotros interactuamos, en el trabajo, en nuestro medio educativo, se puede dar también en nuestra familia, en nuestras interacciones interpersonales. Entonces, es importante hablar sobre salud mental. A veces se crean muchos mitos en torno a la salud mental, ¿no? Quizás decimos, no, solamente las personas que tienen problemas tienen que acudir a un profesional, ¿no? O eh, prefiero conversar con un amigo, ¿no? Antes de ir a un psicólogo. Son ciertos mitos que se crean en torno a ello. Y te digo que es importante el cuidado tanto de nuestra salud física como también de nuestra salud mental, porque ambas, de alguna u otra manera, van relacionadas, se complementan. Entonces, es importante mirar este aspecto relacionado con la salud mental. Y eso nos permite el bienestar, nos permite un mejor clima laboral, unas mejores relaciones en nuestro medio. Entonces, ahora nos preguntaríamos, ¿no? Eh, ¿Qué es o a qué podemos llamar riesgo psicosocial? No sé si alguno de ustedes tienen alguna idea o cuando de repente nos dicen esta palabra, riesgo psicosocial, ¿con qué lo familiarizamos? ¿No? ¿Con qué palabras podemos familiarizar? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de riesgo psicosocial, creo que aquí nos están compartiendo algo, voy a revisar por si acaso.
algo que nos pueda causar frustración, ya, muy bien, está bien, me gusta que participen. O sea, no es necesario eh, tener mucha teoría, sino que sea un espacio también de participación, ¿no? De diferentes perspectivas. Entonces, cuando nosotros escuchamos también la palabra riesgo, preocupación, angustia, ¿no? Cuando nosotros escuchamos o vemos un símbolo donde dice alto, ¿no? O de repente que es un lugar que está muy expuesto a ciertas sustancias, ¿no? Pero pueden ver a ciertos avisos de riesgo, es como que te alerta de algún peligro, ¿no? Te alerta de un peligro, solamente la palabra riesgo. Pero este riesgo psicosocial es justamente es esa condición dentro del entorno laboral, ¿no? Por eso que es riesgo psicosocial en el trabajo, ¿no? Es esta condición que tenemos dentro del entorno laboral, pero cuando hablamos de riesgo, ya quiere decir que va relacionado de una condición quizás inadecuada, ¿no? Que no es propia para poder realizar estas actividades eh, laborales, ¿no? Entonces, el riesgo psicosocial bien va relacionado con esos factores que van a afectar de alguna u otra manera nuestra salud mental. Por eso que hemos iniciado un poquito reflexionando la importancia de la salud mental. Y pero no solamente la salud mental, también nuestra emocional. Y eso, por ende, va a repercutir también a nuestro estado físico, ¿no? Porque todo va relacionado. Y bueno, y esto de alguna u otra manera se va a manifestar, ¿no? Va a tener una causa-efecto, ¿no? Vamos a iniciar con estas afectaciones a nivel quizás mental, emocional. Vamos a perder el equilibrio, el bienestar. Y esto, de alguna u otra manera, va a haber una causa-efecto en que va a repercutir qué cosa. Vamos a sentir ansiedad, vamos a sentir estrés, vamos a sentir frustración, eh, quizás vamos a ser menos eficientes en lo que estamos desarrollando, vamos a sentir fatiga, ¿no? Entonces, todo esto va a afectar de una manera negativa a nuestro desempeño y también a este clima donde nosotros interactuamos. Cuando hablamos también de este riesgo psicosocial, ¿no? Hay una relación entre el trabajador, la organización del trabajo y el entorno laboral. Por ejemplo, por un lado tenemos los factores psicosociales, los factores de riesgo psicosocial, ¿no? Y el riesgo psicosocial en sí. Los factores psicosociales podríamos decir que va relacionado mucho con la cultura organizacional, ¿no? Algo que maneja mucho el área de talento humano. Entonces ellos son aquellos que tienen la responsabilidad de, de que permanezca y se fomente un buen clima laboral, que las condiciones sean adecuadas, cómo es su organización, cuáles son sus normas, es su estructura y todo ello. Cuando hablamos de factores de riesgo psicosocial, es aquellas situaciones que nos alertan, ¿no? Por ejemplo, eh, te pueden exigir, de repente un día agarra y te exigen que te quedes eh, una hora más de trabajo. Bueno, eso no va a afectar en un inicio porque es una hora más, pero si estas exigencias ya no es una hora, sino son dos, después son tres, ¿no? Entonces hay como que una sobrecarga, ahí ya puede haber una alerta. O quizás también cuando en el trabajo tienes que estar expuesto a sonidos muy fuertes, ¿no? Aquí voy a mostrar, ¿no? Entonces, podemos estar también expuestos a sonidos muy fuertes. Entonces, esto
nos puede eh, eh, exponer a, a problemas auditivos. O quizás también en algunos casos, ¿no? Que su trabajo es con soldaduras, es necesario que se tenga todas las herramientas necesarias para proteger los ojos, o que también el lugar donde vamos a ejecutar estos trabajos no estén expuestos a peligros, ¿no? Como a una atmósfera explosiva o otros trabajos mecánicos, ¿no? Que van relacionados quizás con trabajo de poleas, que muchas veces cuando no tiene el uso adecuado, te pueden exponer a algunos peligros. Voy a ir leyendo, aquí creo que me han ido escribiendo. Ah, ya, no, es... Últimamente todo trabajo se está convirtiendo en estrés por el cumplimiento de actividades. Sí, ¿no? A veces hay una sobrecarga, quizás, ¿no? Y bueno, que te puedes poner, ¿no? Ahora también tenemos eh, otro riesgo psicosocial, ¿no? Justamente muy relacionado con el comentario, tiempos prolongados, ¿no? Y que es por exceso de trabajo. O también en algunos lugares que pueden ver mucha exposición al dengue, por ejemplo, hoy en día, a moscas, ¿no? Entonces necesita atender. Esto ya como que te da una alerta. Te dice, ah, bueno, acá necesita de repente fumigación. Acá hay mucha exposición de ruido. Necesitamos bajar los decibeles, ¿no? De ruido. O quizás la luz no es adecuada. Necesitamos adecuar la luz, ¿no? Que tenemos para realizar determinada tarea. O puede ser que las personas que van a los servicios higiénicos de determinado trabajo se resbalan. Entonces ahí también hay una alerta. Entonces, ¿por qué se están resbalando aquí? ¿No? Entonces quizás puede ser que el personal de aseo no esté ejecutando bien su trabajo, ¿no? Entonces, esto es una alerta en la cual nos permite visualizar y poder mejorar, ¿no? Esa condición. O también va relacionado con estos factores ergonómicos en la cual tienes que tener la postura adecuada para levantar algún peso o cuando estás mucho tiempo frente a la computadora también la postura adecuada para poder interactuar, para poder trabajar. Por eso que se habla a veces de estas pausas activas, ¿no? O también estos cables en mal estado. Bueno, hay muchos factores que te pueden exponer a estos riesgos psicosociales, pero lo importante es poder visualizarlos, ¿no? Para que así de esta manera eh, podamos mm, focalizar cuáles son esas necesidades que aún falta cubrir. Ahora, como ustedes estaban compartiendo por el chat, ¿no? Hablamos de algunos patrones de comportamiento que generan riesgo psicosocial. Entre ellos tenemos el exceso de carga laboral. Entonces, esto de repente en un primer momento no es una situación de riesgo porque puede ser muy eventual, ¿no? Y a veces sí se presentan es, actividades o emergencias que necesitan, ¿no? La colaboración del grupo. Pero ¿qué pasa cuando esto es permanente y de repente va en aumento? Entonces sí podría haber una exposición. Falta de control y autonomía, quizás cuando eh, tienes que tomar ciertas decisiones, entonces no tienes esta libertad de repente de tomar ciertas decisiones o no son tomados en cuenta tus sugerencias. Entonces todo esto es importante también tomarlo en cuenta dentro del ámbito laboral. Después, bueno, um, algunos conflictos, por ejemplo, cuando tú tienes tus funciones, ¿no? Y quizás esto está un poco confuso o no es muy claro, ¿no? Eso también puede crear ciertos conflictos.
Después en la falta de apoyo social y bueno, la violencia y acoso laboral. Entonces aquí lo vamos a un poquito a ilustrar, ¿no? Para que sea mucho más interactivo. Si a veces cuando nosotros, por ejemplo, nos brindan, ¿no? El detalle de las funciones que tenemos que realizar. Pero ¿qué pasa? Cuando estas funciones que tenemos que realizar no son totalmente claras o de repente son un poco contradictorias. Esto nos va a generar frustración, esto nos podría generar ansiedad, ¿no? Ahora también podría haber un momento, y bueno, ha habido muchos estudios, ¿no? En un momento sobre el burnout, ¿no? El, el trabajador quemado, ¿no? Entonces, es cuando ya estos niveles de ansiedad y de estrés llegaron a su a su máximo nivel, ¿no? O cuando también tenemos diferentes metas por cumplir, pero sentimos que no las logramos porque no tenemos el apoyo de todo el equipo. También podría influir todos estos conflictos, va a dañar de alguna u otra manera no solamente a nuestra relación laboral, a nuestro clima laboral, a nuestras relaciones con nuestros pares, sino también a nivel intrapersonal, ¿no? Nos va a afectar. Y después, eh, algunos trabajos, no tenemos tanta recarga de trabajo que decidimos llevar el trabajo a casa, ¿no? Entonces, esto de alguna u otra manera también en su larga data puede perjudicar porque sentimos que vamos perdiendo tiempo para dedicar a la familia, ¿no? Para descansar. Y bueno, cuando también tus sugerencias no son tomadas en cuenta, es algo importante, porque cuando tu sugerencia es tomada en cuenta, o cuando tienes cierta autonomía para tomar ciertas decisiones, es importante porque esto nos da esa sensación de pertenencia, ¿no? De sentirnos identificados con el lugar donde nosotros estamos laborando. Entonces, si es que nuestras sugerencias son tomadas en cuenta, esto nos ayuda mucho a crear el vínculo, ¿no? Y es muy importante cuando hablamos de relaciones humanas, crear el vínculo, ¿no? Aparte de ello, que también lo que crea el vínculo es una comunicación asertiva y efectiva, ¿no? En donde podemos poner ciertos límites, ¿no? Los límites sanos, respetamos el punto de vista del otro, pero también podemos dar nuestro punto de vista. Entonces, todo esto, de alguna u otra manera hay una causa-efecto, como ya habíamos dicho anteriormente. Y esto nos va a exponer a estrés, ansiedad, nos va a exponer a este síndrome de burnout, nos va a exponer a este bajo rendimiento, ya no vamos a ser tan efectivos, vamos a cometer quizás ciertos errores que antes no cometíamos, ¿no? Eh, y esto también va a desfavorecer porque va a haber mayor rotación de personas al no sentirte cómodo en el lugar donde tú estás laborando. Vas a tratar de buscar otras opciones, ¿no? Con mejores condiciones. Entonces, esto va a, a ser un factor para que la rotación del personal sea más frecuente y, y por ende quizás va a haber cierto ausentismo en el sentido de que va a haber más solicitudes de permisos, ¿no? Te va a exponer al moving, ¿no? Y cierto hostigamiento. Entonces, también a nivel comportamental,
va a tener ciertas respuestas, como el cansancio, eh, como el agotamiento, como esta falta de motivación, y ese factor motivacional es muy importante, ¿no? Ya sabemos que hay un factor motivacional intrínseco y otro extrínseco. Mm, Dentro de lo, bueno, cuando hablamos de niños, ¿no? Su motivación más es extrínseca porque está más buscando quizás el elogio de papá, del mismo docente, ¿no? Que diga, mira, qué bien lo has hecho. Cuando hablamos del adulto, su motivación es más intrínseca, ¿no? Entonces lo que busca, lo que hace, lo hace porque le gusta, porque le apasiona, tiene porque desea superarse, ¿no? Pero también este factor extrínseco no quiere decir que no esté presente, ¿no? Y este factor extrínseco muchas veces puede ser fomentado con, por ejemplo, una felicitación de tu jefe, ¿no? O como hemos visto en algunos supermercados que ponen al empleado del mes, ¿no? Y ponen su foto. Vemos que, o de repente algunos lugares, algunos vales de consumo, ¿no? Entonces vemos estos factores extrínsecos también que a veces están presentes, ¿no? O cuando recibes un post con el saludo por tu cumpleaños, ¿no? Son factores que son extrínsecos, pero que también están presentes. Entonces, imagínate que si este aspecto eh, no es fomentado, entonces es un factor, es una situación compleja, ¿no? Que la motivación te impulsa a, a hacer diferentes actividades de manera constante, permanente. Bueno, también como tú estás ya sintiendo esa sensación de estrés, de ansiedad, eh, y todo esto, ¿no? Y todo esto va a repercutir. Por ejemplo, viene tu jefe y dice, necesito este informe para mañana, ¿no? Como ya tú estás, bueno, sintiendo y experimentando ansiedad y todo ello, entonces en tu mente vienen ciertos pensamientos como, no voy a poder, eh, no me van a despedir, ¿no? Todos esos pensamientos que se crean son totalmente negativos. Y por ende, tus emociones no van a ser agradables, ¿no? Quizás vas a sentir frustración, ansiedad, cólera, miedo. Bueno, cada persona es algo diferente. Y esto va a repercutir a una respuesta a nivel físico, quizás palpitaciones, quizás sudoración, y esto a la vez va a tener una respuesta conductual, ¿no? Entonces, esta respuesta también, estas consecuencias, esta causa-efecto, por decirlo así, no solamente es a nivel emocional, a nivel físico, sino también puede ser a nivel cognitivo, ¿no? Y ahí es donde vamos a experimentar quizás algunos bloqueos mentales, falta de concentración, falta de atención, ¿no? Vamos a cometer ciertos errores que antes no cometíamos, vamos a estar con una mala relación interpersonal porque vamos a estar enojados, porque nos sentimos frustrados, vamos a estar muy irritados y aún más, ¿no? Esta gestión de emociones no va a ser la adecuada. ¿M? Y cuando llegues a casa, es posible que experimentes mucho apetito o poco apetito, porque también repercute a, a estos aspectos alimenticios o también repercute en sueño, ¿no? Depende mucho sueño o poco sueño, ¿no? Insomnio.
o que descansas, pero cuando despiertas sientes que como que estás cansado todo, ¿no? Y todo esto, de alguna u otra manera, va a tener también una respuesta física, ¿no? Como te había dicho anteriormente, vas a sentir sudoración, palpitaciones, eh, de repente algún dolor físico, y esto te va a hacer buscar ayuda profesional, ¿no? Entonces, vemos cómo eh, repercute de alguna u otra manera este clima laboral, ¿no? Entonces, ¿qué se podría decir que sería importante implementar? Bueno, cuando nosotros podemos visualizar algún riesgo psicosocial, ¿no? El área que habíamos mencionado de talento humano es aquella que constantemente lo que va a realizar son encuestas, ¿no? Para poder evaluar un poco cómo va este clima laboral, ¿no? Y, y esto permite focalizar cuál es la necesidad de esa área, porque cada área puede tener una necesidad diferente. Entonces, eso ayuda a visualizar cuál es la necesidad de esa área. Entonces, ahí es donde se implementa programas, ¿no? Programas como talleres, pueden ser talleres para fomentar, vamos a suponer, y la inteligencia emocional, pueden ser talleres para eh, poder gestionar bien nuestras emociones, ¿no? Pueden ser talleres para fomentar el trabajo en equipo, dependiendo cuál sea la necesidad de cada grupo. Entonces, de una forma general, podría decir, ¿no? Que se podría implementar, ¿no? Dentro de estos talleres estas pausas activas, ¿no? Para que la persona pueda eh, hacer ciertos estiramientos o pueda tener estas respiraciones profundas y conscientes o esta respiración diafragmática, que son sencillas, ¿no? Es inhalar, retener y exhalar, ¿no? Pero este ejercicio que parece muy sencillo tiene una repercusión muy positiva porque te permite conectar con tu ser, te permite centrarte en el aquí y a la hora, ¿no? Y permite también conectar con las sensaciones de tu cuerpo, ¿no? Y un poco liberar, ¿no? Estos niveles altos que nos puede generar estar expuestos al estrés, ¿no? O quizás la ansiedad. Y también es quizás algo que podría, ¿no? En algún caso en casa, ¿no? Los días domingos para que puedas tener más tiempo con tu familia, tener una breve desconexión del celular, ¿no? Porque nosotros con la tecnología, claro, nos ha traído grandes avances, son grandes herramientas que nos ayudan a tener mejores interacciones, pero también, por otro lado, es bueno saberlo administrar, ¿no? Porque estamos a veces muy pendientes a las notificaciones del día a día y sabemos que eso forma parte del trabajo, ¿no? Pero también podemos mirar que a veces es necesario desconectarnos para que de esta manera podamos también tener un contacto más cercano con la familia. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un alfa y vamos a hacer como que una hacer un recuerdo, ¿no? De todo lo que hemos visto en una síntesis, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros si hablamos qué son los riesgos psicosociales, eso es importante, ¿no? ¿Qué son los riesgos psicosociales? Entonces, habíamos mencionado que son los riesgos psicosociales son aquellas condiciones del trabajo, ¿no? Pero cuando hablamos de riesgo, esta palabra siempre nos lleva
a relacionarlo con peligro, ¿no? Entonces, esto quiere decir que estas condiciones del trabajo, hablando de riesgo, es cuando son inadecuadas, ¿no? O mal gestionadas. Y de esto, de alguna u otra manera, ¿qué va a afectar? Mi salud, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel social, dentro del entorno laboral. ¿Mm? Ahora también habíamos hablado de de algunos riesgos o algunos principales riesgos, como cuáles habíamos mencionado. Habíamos mencionado que ustedes también lo escribieron por el chat, ¿no? Este exceso de repente de actividades, quizás de tareas, mucha presión por cumplir muchas metas, ¿no? Quizás también esta misma exposición puede generarte cierto agotamiento, cierto estrés y puede repercutir también en ansiedad, ¿no? Después también habíamos mencionado como esta falta de control y autonomía, ¿no? Esto quiere decir que a veces no podemos decidir cómo organizar el trabajo, ¿no? O a veces no sentimos que participamos o que no son escuchadas nuestras sugerencias, ¿no? O no somos parte de esa toma de decisiones. ¿Y todo esto en qué va a repercutir? En desmotivación, ansiedad, frustración. Y también habíamos hablado de algunos conflictos que se pueden dar dentro de nuestro entorno laboral, ¿no? Como cuáles, cuando estas funciones que vamos a desarrollar quizás no son totalmente claras, son un poco contradictorias. Entonces, ¿esto qué nos va a generar? También frustración, nos va a generar estrés, nos va a generar inseguridad, nos va a generar un bajo desempeño, un bajo rendimiento. Y después que también habíamos hablado, aparte de ello, habíamos hablado que todo esto es importante generar un buen clima laboral, ¿no? En el cual se pueda fomentar el vínculo, ¿no? Porque el vínculo también te da esta sensación de pertenencia. Y también que podíamos, para generar el vínculo, otra forma también de generar el vínculo era por medio de la comunicación, ¿no? Esta comunicación asertiva, esta comunicación efectiva. Ahora, por otro lado, también es importante mencionar en ese tiempo de pandemia, también hubo esta sobrecarga quizás de actividades, ¿no? Y también estas exposiciones, por ejemplo, a veces nos sentíamos muy ansiosos cuando perdíamos la conexión, ¿no? Esa dificultad del internet, ¿no? Que no nos permitía tener una buena red, ¿no? O también en los teletrabajos a veces se ve que hay un trabajo fuera del horario laboral, ¿no? Entonces, esto de alguna u otra manera nos va a exponer a que también al estrés, quizás cierta fatiga, cierto cansancio. ¿Qué más habíamos conversado también? Habíamos conversado que todo esto podía repercutir, ¿no? Como causa-efecto a sentir estrés, a sentir ansiedad, a sentir fatiga, a sentir falta de concentración. Ya habíamos hecho un ejemplo, ¿no? Como que te pedían, ¿no? Te exigían el informe para hoy y como ya estabas en esta exposición de ansiedad, ¿no? Tenía ciertos pensamientos como que no voy a poder, me van a despedir, ¿no? Y todos estos pensamientos que se creaban eran de forma negativa y por ende iba a tener una repercusión en nuestra emoción, iba a tener una repercusión en nuestra respuesta física y también en nuestra conducta, ¿no? Y también a nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque podíamos experimentar estos bloqueos mentales, ¿no? Entonces, eso es lo que habíamos desarrollado. Entonces, ahora vamos a continuar con
la otra parte. Bueno, esto lo voy a decir de una forma muy general, ¿no? Que no es mi área, pero sí, ¿no? Es bueno mencionar que dentro del marco legal, ¿no? Tenemos la ley 29.783 que está relacionada con la seguridad y salud del trabajo, que es aquella que fue vigente desde el año 2011 y lo que busca, ¿no? Una de las principales objetivos, podemos decir, ¿no? Es la protección integral, ¿no? Esto quiere decir que cuida tanto este aspecto físico como mental, emocional, ¿no? Porque ambas van de alguna u otra manera relacionadas, interconectadas o se complementan entre ellas. Y por otro lado, también menciona cuáles son esas obligaciones que tiene el empleador, ¿no? Como hay un compromiso de ambas partes, ¿no? Entonces, el compromiso del empleador también es brindar, ¿no? Estas condiciones adecuadas y saludables, ¿no? Eh, para que pueda desarrollar su trabajo en una buena condición. Y bueno, tiene algunos principios fundamentales como prevención, anticipar, identificar y controlar activamente los riesgos psicosociales en el entorno laboral. Trabaja desde la prevención, por eso que el área también de talento humano, ellos van haciendo diferentes cuestionarios, encuestas, que permiten de una u otra manera trabajar desde este aspecto de prevención, ¿no? A veces también se incorporan quizás ciertas capacitaciones, talleres y todo. Responsabilidad. El empleador asume su responsabilidad, ¿no? Porque asume dar una buena condición, ¿no? a la persona que va a laborar. Cooperación, porque bueno, eso también sabemos que hay una relación, ¿no? Entre el empleador y el trabajador. Y bueno, información y capacitación, que esto es algo que debe ser continuo y constante también. Un poquito quería hablar también sobre este aspecto que hoy también tenemos los trabajos remotos o el trabajo híbrido. Entonces, eh, también se podría decir que hay ciertos riesgos, ¿no? Como es bueno visualizarlo, como esta dependencia de la tecnología, también la exposición de la información que manejamos, ¿no? Eh, Después, quizás alguna falta de capacitación, ¿no? Si es que vamos a utilizar medios digitales, entonces es importante que haya una capacitación continua también. Quizás ciertos problemas de salud, porque no hacemos las pausas activas necesarias, ¿no? Para poder lograr tener una buena salud, como por ejemplo el uso quizás de ir al oftalmólogo, ¿no? La postura, una silla adecuada, también que la computadora donde trabajas esté a nivel adecuado donde tú vas a interactuar, ¿no? Todos estos aspectos son importantes. Y después, eh, bueno, estos aspectos de seguridad de tu información, ¿no? Por ello que ustedes saben que una de las formas que nosotros podemos tener seguridad en nuestras herramientas digitales es por medio de los antivirus, ¿no? Que eso, y no de repente no aperturar links que, bueno, que no son confiables. Ni tampoco descargar aplicativos quizás de lugares que tampoco no son confiables, ¿no? Por eso que tenemos el Play Store, ¿no? Que es un medio confiable donde tú puedes descargar de repente ciertos aplicativos. Bien, entonces yo voy a pasar este video
que me parece interesante, que resume un poco lo que hemos estado compartiendo. Pero antes de pasar el video, voy a compartirlo con audio para que lo puedan escuchar. Muy bien. De aquí. Entonces voy a darles un ejemplo. Este ejemplo ya saben que es un ejemplo ficticio, ¿no? Sino que un poquito para que sea más didáctico. Tenemos a María, ¿no? Que tiene 38 años. Y ella hace 6 años, ¿no? Trabaja como analista administrativa en una empresa de servicios, ¿no? Pero este último año eh, se puede decir que hubo un cambio, ¿no? En el sentido que implementaron nuevas tecnologías. Y para lo cual, como implementaron estas nuevas tecnologías, hubo una reducción de personal. Entonces, en este sentido, María, como era una buena, le consideran un buen miembro para el equipo, entonces ella tuvo que asumir funciones adicionales sin una definición clara, ¿no? De las funciones que tenía. Entonces, ¿cuál es la situación actual de María? María comienza su jornada laboral a las 8:30, pero suele responder correos y mensajes desde las 7 y continúa trabajando desde su casa por las noches. Su jefe valora mucho su compromiso, pero frecuentemente le asigna tareas urgentes fuera del horario. En reuniones, María se muestra callada, evita dar su opinión y manifiesta todo está bien. Aunque sus compañeros notan que ya no participa como antes, pero ha tenido ciertos errores
eran poco habituales en su trabajo y presenta dificultad para concentrar. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que pueden ser tangibles, ¿no? Se muestra constantemente cansada y con ojeras. Menciona que tiene dolores de cabeza, ciertas contracturas musculares, y esto es muy frecuente. Se presenta irritable y responde muy a la defensiva. Ante el mínimo comentario, antes era diferente, ¿no? Antes tenía una buena relación con sus pares, ella hacía también bromas, pero ahora no, ahora está irritada. Ya ha solicitado varios permisos en estos últimos meses. ¿Por qué? Porque, bueno, presentaba ciertas dolencias. Y entre las frases que ella usa es, no llego a todo, si no lo hago, nadie lo hará, ¿no? Esas son sus frases eh, muy comunes. Entonces, en el contexto personal, María comenta que le cuesta dormir y que los fines de semana, ¿no? Ella, bueno, le cuesta dormir, ¿no? Y que los fines de semana tiene presenta cierta ansiedad solamente en pensar que ya va a llegar el día lunes. Y ha dejado ciertas actividades que antes hacía, ¿no? Que ella disfrutaba, que eran actividades recreativas, pero que ahora ya no las hace. Y se siente culpable cada vez que descansa. Entonces, las preguntas serían, ¿no? Para ustedes, ¿qué riesgos psicosociales están presentes en este caso? ¿Qué señales de alerta psicológica pueden identificar? ¿Creen que se trata de un problema individual o organizacional? ¿Qué consecuencias podría tener si la situación se mantiene? ¿Qué acciones preventivas podría implementarse? ¿Mm? Voy a darle una repasada para que ustedes también me comenten. Pueden escribirlo por el chat si es que ustedes gustan, ¿ya? Voy a dar un pequeño recordatorio al caso que les estoy presentando, ¿no? Y vamos a irnos a la primera pregunta, ¿ya? Para trabajar un poco juntos. ¿Qué riesgos psicosocial están presentes en este caso? Vamos a ver. Dice, María tiene 38 años y trabaja hace 6 años, ¿no? Bueno, como administrativo de una empresa, pero en este último año implementaron nuevas tecnologías, pero frente a la reducción de personal, ¿no? Uno de ellos podría ser que le implementaron más funciones, ¿no? Pero que estas funciones no eran totalmente redefinidas, ¿no? Ese es uno de los factores, ¿no? Que, bueno, le recargaron más funciones, pero esas funciones adicionales que le brindaron no eran bien redefinidas, no estaban totalmente claras, ¿no? Dice, pueden dejar sus consultas. Dice, afecta su salud mental porque ante lo cumplida y la tecnología afectó su productividad. Exacto, ¿no? Porque hubo una recarga, ¿no? Y aparte de esta recarga, es que no le dijeron muy claro cuáles eran estas funciones adicionales que ella tenía que realizar, ¿no? Y esto, bueno, de todas maneras, frente a ello, como dices, aquí en el comentario, si antes lo cumplía y ahora ya no, entonces imagínate, ¿no? Me siento frustrada porque digo, ¿por qué antes lo hacía y ahora ya no lo puedo hacer, ¿no? Ahora, yendo a estos indicadores, vamos a ir a la segunda pregunta, ¿ya? ¿Qué señales de alerta psicológica pueden identificar? Por ejemplo, aquí nos dice, ¿no? Que ella, bueno, ella inicia a trabajar 8:30, pero miren, ella llega antes, ¿no? Porque tiene que responder mensajes, tiene que responder correos y aparte de ello llega a casa y sigue trabajando. Entonces podríamos decir que estas horas de descanso han sido disminuidas. Pero aparte de ello es que aún le siguen asignando más tareas, ¿no?
Y después dice que también ella se muestra callada, o sea, trata de no dar su opinión y siempre su respuesta es, todo está bien. Entonces, podríamos decir que uno de los factores que podría ser de riesgo es que uno, que tiene exceso de trabajo, no está descansando sus horas adecuadas, está llevando su trabajo a casa, no participa, ¿no? Y bueno, y se está mostrando irritable. Por acá nos dice, ¿no? ¿Cuáles son los cambios observables? Se muestra constantemente cansada y con ojeras. Menciona que hay ciertos dolores de cabeza, contracturas musculares, presente irritabilidad, ¿no? Y después esta frase, ¿no? No llego a todo, si no lo hago yo, ¿quién lo haría, no? O nadie lo puede hacer, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos indicadores, ¿no? Que podría estar mostrando ansiedad. Y acá hay más indicadores, porque ¿qué cosa pasa? Nos menciona que le cuesta dormir y que el fin de semana, en vez de disfrutarlo, ella se siente ansiosa porque solamente está pensando en que el lunes tiene que volver a ir a trabajar. Entonces, miren, está muy, ¿no? Hay muchos indicadores que ella no lo está pasando muy bien. Ahora, ¿qué más nos dice? ¿Creen que se trata de un problema individual o organizacional? ¿Qué dicen ustedes? Si es que esto se presenta en el trabajo, bueno, va a ser a nivel organizacional, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias podría tener si la situación se mantiene? Podría quizás llegar a una ansiedad, ¿no? Eh, mucho más compleja o también el burnout, ¿no? ¿Y qué acciones preventivas podrían implementar frente a ello? ¿Qué acciones se podrían implementar? Quizás organización de tiempo y actividades. Claro, exacto. Ujú. Entonces, quizás, ¿no? Si de repente el área de talento humano, ¿no? Frente a esta necesidad, podría implementar ciertos talleres, ¿no? Dirigido pues, por un psicólogo y también por otro lado también a veces invitan a coach, ¿no? En el cual podríamos quizás trabajar lo que nos estaba mencionando por el chat, ¿no? La gestión del tiempo. ¿Cómo va nuestra gestión de tiempo? Eh, también trabajar lo que es esta planificación de diferentes tareas, ¿no? Otro que podría también trabajar es esta gestión de emociones. También pues, se podría fortalecer lo que es la comunicación, ¿no? Que está siendo un poquito debilitada, porque ella lo único que dice es sí, todo está bien, ¿no? Y así se podría también implementar quizás algún aspecto desde el coach con el emprendimiento, ¿no? La toma de decisiones, todo ello. Bien. Entonces, como habíamos mencionado, se usan algunas encuestas, ¿no? Bueno, va a haber esta parte observacional también, ¿no? Y la participación activa, ¿no? También por medio de las capacitaciones, por medio de los talleres y todo. ¿Y cuáles serían esos planes de acción? Bueno, tener estas políticas claras, ¿no? Una capacitación continua y un ambiente bastante saludable para poder lograr un clima laboral eh, positivo, ¿no? Y bueno, y mantener también esta salud tanto a nivel emocional, mental y emocional. Entonces ahora yo les dejo esta pregunta para que ustedes lo lleven, ¿no? ¿Qué pequeño cambio puedes hacer desde mañana para mejorar tu bienestar emocional en tu ámbito laboral, ¿no? O en todos los ámbitos donde tú te desarrolles. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Osorio, por la capacitación que nos han brindado el día de hoy. Ahora entramos a la ronda de preguntas. Les invitamos a los participantes en que puedan colocar sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas.
La primera consulta que nos deja es desde la fanpage. Saludos a los participantes que también nos siguen desde esa plataforma. Y la primera consulta es la siguiente. ¿Es necesario darse pausas activas de por lo menos 5 minutos al personal que atiende al público en ventanilla o mostrador? Y sí, o sea, las pausas activas sí son necesarias, ¿no? Porque hay que entender que cuando se trata de este trabajo con el contacto con diferentes personas, a veces podemos estar expuestos a diferentes también temperamentos, situaciones complejas. Entonces, esta pausa activa permite reconectar contigo mismo, permite reconectar, como había mencionado en su momento, a estar en el aquí y el ahora, a tomar la atención plena, a tener ese contacto con tu respiración, con las sensaciones de tu cuerpo, y esto permite como que recargarte para poder seguir eh, trabajando, ¿no? De manera óptima. Ujú. Muchas gracias, licenciada Osorio, por su respuesta. Antes de pasar a la siguiente consulta, les informamos a los participantes, los que han realizado el pago con anticipación, sus certificados y sus materiales del curso ya fueron enviados a sus correos electrónicos. Pueden revisar en su bandeja de spam o correos no deseados, pero si no logra encontrarlos, comunicarse con su asesora vía WhatsApp para que les pueda ayudarlos. La siguiente consulta que nos dejan es: ¿se necesita que recursos humanos faciliten videos y mejora el estrés? Bueno, el área de recursos humanos, ellos durante el año van a proponer, ¿no? Ciertos talleres o ciertos programas de acuerdo a la necesidad del lugar donde estén, de acuerdo a la organización o de acuerdo a la necesidad del grupo, porque no todos van a tener las mismas necesidades. Ahora, una de las constantes va a ser el manejo del estrés. Entonces, sí, sería interesante que implementes quizás algunos talleres que te den la psicoeducación con respecto a cómo podemos afrontar el estrés y cuáles son esas herramientas que podemos tener en cuenta para poderlo manejar de la mejor manera. Ujú. Y quizás también cuando es necesario, ¿no? Buscar ayuda profesional. Muchas gracias, licenciada Osorio, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es: ¿qué errores cometen con más frecuencia las empresas al intentar gestionar el estrés laboral? Es una respuesta, es una pregunta muy general, ¿no? O sea, en realidad, como digo, cada institución tiene un manejo individual, ¿no? Pero lo que yo sí podría decir que dentro de algunos estudios que se pueden encontrar como investigaciones, los programas que se han propuesto para manejar el estrés y que han implementado, por ejemplo, la práctica del mindfulness, ha sido muy, muy exitosa. Ujú. Entonces, quizás por ahí podría ser una sugerencia, ¿no? De implementar quizás esta práctica de mindfulness. Ujú. Muchas gracias, licenciado Osorio, por su respuesta. Antes de pasar a la última consulta, les informamos a los participantes que aún están a tiempo en que pueda realizar el pago para que obtenga el certificado y los materiales del curso. Les estoy dejando el número de mi compañero en el chat para que se pueda comunicarse con él directamente y les pueda ayudar a obtener estos beneficios. La última consulta que nos dejan es: ¿cómo se puede detectar a tiempo
un riesgo psicosocial antes de que se convierta en un problema grave? Claro, ¿cómo se puede, cómo se puede visualizar, ¿no? Un riesgo psicosocial? En esto es importante, por ejemplo, cuando mayormente el área de talento humano o el de recursos humanos, ellos mayormente van a usar, como les había mencionado, cuestionarios, ¿no? Entrevistas. Entonces, esta información que se les brinda es importante. Pero aparte de ello, también es importante quizás las supervisiones que también ellos van a hacer de manera interna. Cuando, habíamos mencionado, cuando la persona puede estar expuesto a altos volúmenes, a los sonidos muy fuertes, ¿no? O quizás la luz inadecuada para poder ejecutar cierto trabajo, o quizás no tener la implementación necesaria para trabajar con soldaduras, ¿no? Y diferentes, podríamos mencionar diferentes. Entonces, es importante focalizar, ¿no? Estas necesidades que aún de repente no se han cubierto para poder evitar de esta manera algún, algún riesgo, que este riesgo psicosocial vaya a tener una consecuencia más, que vaya a repercutir, ¿no? En su salud tanto física como emocional. Ujú. Muchas gracias, licenciada Osorio, por su respuesta. Bueno, al parecer creo que ya no hay más consultas. Cerramos la ronda de preguntas. Agradecemos a la licenciada Osorio por la capacitación que nos han brindado el día de hoy y también agradecemos a la Municipalidad de San Martín de Porres. Los esperamos en nuestras próximas capacitaciones. Les estoy dejando nuestra lista de los cursos que tenemos disponible durante este mes y los próximos meses. Y eso sería todo por hoy. Que tengan unas buenas noches. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias también al Grupo Capacítate Perú y a todos los presentes. Gracias.